La segunda tutoría que tenemos. Em, bueno, ya me recompusieron WhatsApp, entonces ya estoy en comunicación con ustedes. Yo les voy a estar mandando información, digamos, ahorita le mandé un checklist, guárdenlo para que ustedes puedan tener estas cosas en el siguiente curso cuando ya empiecen con el anteproyecto, ¿verdad? ¿Dudas que tengan sobre lo que hemos visto hasta aquí o sobre las tareas? Bueno, yo tengo un comentario, una duda, tal vez, doña Rosita. Esta tarea nueva que viene es con base a este tema que usted nos está dando, ¿verdad? Que es valoración y desarrollo sostenible, como lo que vimos en el foro, ¿verdad? No tiene que ver exactamente con la continuación de los trabajos que veníamos haciendo, individuales, por así decirlo. Correcto. Es toda otra cosa completamente. La que sigue, refrésqueme qué es lo que sigue, porque no me acuerdo cuál es el que sigue. Tengo muchos cursos. Sí, A no se ver, preocupe. Es desarrollar creo que es el marco teórico y a través de un tema que usted nos dio, que creo que es evaluación y desarrollo sostenible. Me imagino que puede ser ligado también porque lo estuvimos desarrollando de alguna forma en el foro, ¿verdad? ajá, bueno, en el foro cada uno trató de poner un tema, ¿verdad? Individualmente. Entonces, ustedes pueden tomar ese o poner otro, pero bajo los mismos, que los objetivos estén bien, ¿verdad? Ok, ok. Ese lo van a hacer solos o en grupo, ya están. Eh, bueno, es que el que empezamos individual, se supone que después escogíamos grupos y desarrollábamos solo uno, ¿correcto? Bueno, el marco, ese es para la última tarea. Esa es para la última tarea. Pero Sí. este otro que usted nos puso, bueno, no sé si será individual. Vos sabés, Amalia, vos viste Eh, eso. no, la verdad no aclaraba si era grupal o supusimos que es individual y que solamente el trabajo Y final es es en grupo. individual, solo el último grupo, solo la última tarea es grupal porque ahí sí es fenómeno, entonces dije, Y no, así qué injusticia ponerlos a hacer eso individualmente, los mato. Entonces, Entonces, este, digamos, ay, disculpe, entonces esta siguiente es sobre, digamos, como decía Daniel ahorita, es el del marco tema que teórico. dice ahí entonces, ajá, el marco teórico es del tema que está ahí en la tarea, digamos, no es la continuación del tema que llevamos nosotros. Y es la continuación del tema que ustedes hicieron, del que ustedes propusieron. Ah, aunque ok. no tenga que ver con desarrollo sostenible, porque por ejemplo el tema que escogí yo no tiene que ver. No, evaluación o sí, sí, olvídense de desarrollo sostenible, está bien. Pero sí, sí, el que ustedes traen de evaluación, Entonces con exactamente. ese seguimos trabajando. Con ese siguen trabajando para el marco teórico. Es una práctica, ¿verdad? De redacción, por eso hoy vamos a ver esta clase es precisamente para eso. Entonces, seguimos trabajando individualmente hasta la última tarea que sí le estamos pidiendo como una especie de anteproyecto casi. Entonces, sí necesito que se unan para poder, de que no sea tanto trabajo para ustedes. Ujú. Bueno, Correcto. también podemos negociarlo. Si quieren hacerlo en grupos de dos, no más de dos. Es que aquí tenemos un tema, bueno, podría ser perfectamente, pero tenemos un tema porque hay que recordar que está Andrés. Entonces, eh, podríamos hacer 3 y 2 o Es cierto. sí, Qué Andresito. o que usted lo haga con Andrés, profesora, y así se saca un 100 de una vez. Le haga la tarea. Bueno, ustedes deciden. La verdad es que yo estoy abierta a cualquier propuesta. O sea, si son dos, tiene que ser un poco más extenso, ¿verdad? Ujú. Entonces, como quieran, generalmente escogen hacerlo individual porque eso les sirve para el futuro. Para el futuro, Pero, sí. ujú. Entonces, bueno, como quieran, nada más me mandan a decir. Y ojalá que trabajen de verdad los dos. Y que se Exacto. cuiden que la redacción la revisen el uno al otro. Bueno, eso sería muy bonito, porque se revisan el uno al otro y se complementan.
Sí. Entonces, bueno, vamos a ver si me deja compartir esto y empezamos. Qué vacilón. Profesora, Sí, bueno, en el caso de las recomendaciones que nos hizo de la primera tarea, si continuamos con lo mismo, igual habría que pegarle una revisadita y arreglarla bien, ¿va? sí, Para señor. continuar con el marco teórico, ¿va? Sí, eso es Ok, vital. ok. Me dicen, por favor, si están viendo la presentación. Correcto. Ay, qué bonito este nuevo team. Ya puedo verlos y puedo ver la presentación. Súper bien. Y me dicen si pasa. Sí, claro. Ay, está maravilloso. Bueno, vean, vamos a ver esto rápidamente porque la verdad es que antes del marco teórico va un capítulo que se llama capítulo número 1, introducción. Entonces, obviamente, el anteproyecto de ustedes o el trabajo final va a llevar una serie de páginas preliminares que son ya normativa del programa. Entonces, tienen que hacerlas y revisarlas y subir a la plataforma para bajarlas y tenerlas a mano y saber de una vez. Yo les recomiendo cuando vayan a presentar el anteproyecto que de una vez metan todas esas páginas, porque así ya queda listo el trabajo. Abren un Word y le dan. Entonces, vean, eh, obviamente después de esas páginas preliminares va a ir un resumen. Este resumen es de una página, nada más, y es así chorreado todo como está aquí. Em, lleva 3 partes. Vamos a ver el cosito, aquí está. Uno es el propósito, ¿verdad? Es qué se va a hacer. Entonces, prácticamente lo que se pone es el objetivo general, que comienza con analizar. Bueno, aquí este muchacho puso otra vez, está mal, debería ser mediante, ¿verdad? Después lleva cómo se hizo, que es parte de la metodología. Entonces se pone si fue cuantitativa, cualitativa, qué diseño, cuál en general, es otro parrafito. Y después se pone cuáles son los principales hallazgos. En este caso era un trabajo bien fuerte, entonces hubieron muchos hallazgos. Entonces, ¿qué se va a hacer o qué se hizo? ¿Cómo se va a hacer o cómo pretendo que se va a hacer? Y los principales hallazgos o qué es lo que yo pretendo encontrar. Entonces, eso es todo lo que lleva. Punto. Este capítulo 1 se llama así introducción. Esto es un ejemplo y vean que todo capítulo va con un párrafo introductorio. ¿Qué es lo que va a ese párrafo introductorio? Pues decir qué es, de qué se trata este capítulo. Entonces aquí puso que, bueno, se presenta la historia, la conservación, bla, bla, bla. Además se justifica y se genera el planteamiento y los objetivos del mismo. Y después de eso ya comienzo yo con una cosa que se llama justificación. Y lo quiero aclarar ahora porque a veces se confunden mucho. Entonces, la justificación, bueno, y depende del orden que el programa les exija. A veces se ponen primero los antecedentes, pero estas partes van, que van. Entonces, la justificación es la parte macro. La justificación ¿qué quiere decir macro? Yo no hablo en primera persona, olvídense de poner encontré, revisé, eh, contamos, nada. En primera persona, en el plural o el singular, no hablan. Porque en estos primeros 3 capítulos, ustedes lo que hacen es exponer, ustedes no son como unos observadores, van contando qué van encontrando. Obviamente, tiene que ir con referencia a casi absolutamente todo, porque es lo que usted encontró. Entonces, ¿qué va a poner en la justificación? Lo macro. ¿Qué es macro, profesora? Bueno, macro es todo aquello que desde la teoría, desde la metodología o desde la práctica disciplinar, usted va a apoyar a través o mediante su investigación. Entonces, tiene que decir para qué servirá y a quién le sirve. Pero esto desde la vista de autores. Por ejemplo,
Vamos a ver. ¿Alguno de los temas de ustedes que presentaron? Bueno, el mío analizaba, pretendía analizar riesgos en Oficentros clase A más. Ajá. Ah, Entonces te vas a ir a ver, eso es algo muy nuevo, ¿verdad? sí, Entonces te vas a ir a ver lo que dicen la teoría o los autores sobre la necesidad de trabajar en estos tipo de investigaciones o de los retos que tiene ese tema en la actualidad. O sea, que no hay metodologías o que es un reto para la disciplina y entonces te vas a ir a esa parte. ok, Eh, si falta conocimiento, si no hay literatura al respecto, es otra parte importante. Entonces, pero siempre desde lo macro, siempre. El valor teórico, las implicaciones en las prácticas actuales o futuras y en qué método, qué cambiará esta investigación o qué aportará desde la metodología y desde la práctica. Es macro y siempre fundamentado en lo que dicen los que están leyendo, las noticias, etcétera, ¿verdad? O conferencias. Y luego siguen los antecedentes. Los antecedentes no es que me cuenten el historia desde los romanos, no. Los antecedentes son los estudios parecidos al tuyo que has encontrado y alrededor se ponen internacionales, se ponen regionales y se ponen nacionales. Y se presenta más o menos de esta forma. El estudio realizado en Colombia por los autores tal demuestra que la evaluación de costos es un programa, ¿verdad? Y sigue. Vean que aquí hay un punto, como estoy hablando del mismo estudio, le pongo esto para no repetir la referencia. Aquí hay otro punto. Bueno, aquí debería, bueno, esto es otro punto y aparte. Pero la idea es de que lo vayan escribiendo así. Esos son los antecedentes. ¿Cuántos? Bueno, entre 10 artículos a 15. Y ustedes pueden ir ahondando en eso. El planteamiento del problema, más bien en lo micro. Ya ustedes se sitúan en lo que están haciendo en Costa Rica, mientras que la justificación se sitúan en lo internacional, en lo global, cuáles son los retos globales. Entonces, en el planteamiento del problema, ustedes tienen que hablar de comprender la situación, de decir qué es lo que está pasando, proporcionar el contexto, a dónde lo van a hacer, durante qué tiempo, son los problemas que hay, que no hay legislación, que se acaba de pasar una ley, etcétera, ¿verdad? Entonces va toda esa parte micro. Ahora sí, nosotros, bueno, y después de esto, del planteamiento del problema, se pone la pregunta y después los objetivos, que es lo que vimos la vez pasada. Entonces ese sería el primer capítulo. Entonces, ya con esto yo puedo pasar al marco teórico. Entonces, ¿qué es el marco teórico? Bueno, que yo voy a observar el objetivo general y los objetivos específicos y voy a tratar de detectar cuáles son las variables temáticas. Si fuera un estudio experimental, entonces tendría que hablar de variables dependiente e independiente. Pero igualmente yo voy a ir a ver qué es lo que puse en los objetivos, las palabras grandotas, para saber qué es lo que va a ir en mi marco teórico. Yo tengo que dominar todas esas, todos esos términos para poder construir mi marco metodológico. También se le llama el estado del arte, es qué hay con respecto a los diferentes temas que voy o que ya mencioné en el objetivo general, ¿verdad? Quiénes han investigado, qué vacíos hay. Puede ser que ustedes digan, no se encontró evidencia en la revisión de literatura sobre tal tema. Por lo tanto, se, se presentan algunos hallazgos en teorías o en disciplinas similares. O sea, si no hay exactamente en lo tuyo, entonces tenés que presentar tal vez lo más cercano, tal vez en otro, qué sé yo, si mi investigación es de chayotes y yo no encuentro ningún estudio de chayotes, entonces voy a buscar un estudio del método de siembra ¿qué es lo más parecido a los chayotes? Los ayotes.
algo así. Entonces, tengo que acercarme lo más posible. Bueno, el marco teórico se divide en el caso de ustedes en dos. Uno que es el marco teórico propio, que es la teoría, y otro que es el marco contextual, que tienen que ubicarse en el lugar. Generalmente lo hacen en una empresa, en una comunidad, en una provincia. Entonces, si va a ser en San José, tienen que hablar de San José. Y así. Este, pues, ¿qué es el marco teórico? Pues una revisión de literatura. Hay una técnica que se llama la bibliografía anotada o comentada, que es cuando yo estoy buscando literatura, voy haciendo como unas fichitas, lo puedo hacer en Word, y de una vez voy ahí como registrando, ah, mira, me interesó este tema, entonces de una vez pongo y redacto, fulano de tal, en tal año, opina que, y lo parafraseo o pongo la cita y lo guardo. Cuando ya tengo varias recopilaciones de esta bibliografía no anotada sobre los temas, junto temáticamente, y después reviso y vuelvo le doy una revisada a la redacción y ya me queda casi que listo el marco teórico. Pero esto es importante que lo sepan, que hay bueno, ¿qué es lo que busca? Tenemos que buscar fuentes primarias principalmente, que son muy diferentes a las fuentes del marco metodológico. Las fuentes primarias aquí son documentos de primera mano, ¿verdad? Quiere decir que no voy a recurrir a aquellos que ya fueron mencionados por otros. Sí se puede, pero tratemos siempre de ir a la fuente original, al libro original, al artículo original. Si no lo encontramos, pues entonces, y lo encontramos en, digamos, que Andrés escribió un artículo donde me menciona a mí. Andrés es la fuente secundaria, yo soy la primaria. Entonces ustedes pueden hacer eso, pero traten de buscar siempre fuentes primarias. ¿Qué tienen que preguntarse a la hora de leer revistas o investigaciones? Em, ¿Qué usaron? ¿Qué metodología usaron ellos? ¿Qué instrumentos usaron? ¿Cuál es el problema mencionado en la investigación? ¿A qué resultados? A mí lo que me interesa de esos artículos puede ser la teoría que mencionaron, puede ser los resultados a los que llegaron y puede ser los métodos. Entonces yo perfectamente puedo decir, eh, fulano de tal en tal año utilizó esta metodología. Si en realidad no se ajusta totalmente a las necesidades de esta investigación, pero se usará como fuente para una adaptación. Entonces ustedes pueden adaptar una metodología usada por alguien, una fórmula usada por alguien y adaptarla. Eso tiene mucho más validez porque ya fue probada una parte de eso por otros. Si ya usted va a hacer la metodología que usó alguien en otro estudio, todavía tiene mucho más validez porque ya fue probada. Si no, tiene que decir que es exploratoria, ¿verdad? ¿Qué tipo de artículos vamos eh, a buscar? Bueno, artículos teóricos, artículos de investigación, artículos de opinión, em, las fuentes primeras que están, tal vez viene una filmina más adelante, pero lo más nuevo está en simposios, congresos, ¿verdad? Entonces vayan a revisar esas memorias y yo sé que los evaluadores hacen unos congresos, entonces vayan a revisar qué hay en esas memorias. La Profesora, segunda, sí, digamos, una entrevista sería a un experto, se podría considerar también como algo de una fuente primaria. en el marco teórico no, En el marco teórico no. no. Ok. Usted lo puede usar a la hora, digamos, em, en el primer capítulo, sí. En el primer capítulo usted puede decir y lo menciona así. En una entrevista realizada el día tal con fulano de tal y tiene que decir por qué es importante esa persona, ¿verdad? Ok. Experto en taca, 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 menciona la necesidad de que se hagan estudios, ¿verdad? O que se Claro. use esta metodología o menciona la problemática al evaluar. Ujú.
Ujú. Y eso no se pone en la lista de referencias, sino que todo se tiene que poner en el texto. Ok, La perfecto. fecha, el nombre, la persona, si fue una entrevista o por teléfono, personal, todo. Ok, Bueno, gracias. ok, entonces esas son las fuentes primarias. A la hora que yo voy a traten de dividir el trabajo, ¿verdad? Una primera etapa sería hacer búsquedas, etcétera, y así van haciéndolo ajustado a las fechas de trabajo que ustedes van a hacer. Bueno, entonces, el marco teórico tiene que tener una dirección y progresión. Generalmente sale de lo general a lo específico. Entonces, ¿evaluación en qué me dijiste? En Los factores de riesgo factores de riesgo. para desarrollos de oficentros a más. Ujú. Ajá. ¿Cuál es el tema más grande ahí? El que abarca todo lo demás. La palabra grandota, digamos. Bueno, no sé, podría ser oficentros o podría ser Riesgo. del riesgo, exacto, sí. Ujú. Ujú. ¿Cuál Sí, será más no. grande, oficentros o riesgo? Le parece que el riesgo, ¿no? Correcto. Entonces Ujú. vas a tener que hablar sobre el riesgo, la definición y qué clases de riesgo hay, porque hay muchos tipos de riesgo, ¿verdad? Están los Claro, ambientales, ¿verdad? Entonces tenés que ir ahí viendo a ver cuáles va a tocar específicamente el tema de esas construcciones. claro, claro. Y podría ser diferente el riesgo en oficentros que el riesgo en el mercado industrial o en el mercado del Correcto. retail, ¿verdad? O qué sé yo, ¿verdad? Ajá. Entonces te dice, bueno, la definición de riesgo en evaluación, ta, ta. Después te tiras a los tipos de riesgos detectados en Costa Rica, si querés, o en el Ujú, mundo, la teoría, qué es lo que dice, ¿verdad? ujú, Entonces puedes mencionar los riesgos industriales, los riesgos, hay tipos. ujú, Generalmente uno comienza con definiciones, tipos, etapas, y después ya termina en el específico, ujú. ¿verdad? Ok, ¿Qué otra perfecto. cosa podrías hablar en ese marco teórico? De oficentros. Claro, los principales desarrollos de oficentros que hay en Costa Rica, que hay en Centroamérica, que hay en el mundo, incluso hay oficentros que pueden ser anclas que jalan a otras empresas Y que antes de ocupan estar ahí. oficentros, como tales, Antes de oficentros se podría hablar del mercado en general, del mercado de los tres grandes mercados, ¿verdad? Que es el comercial, el industrial y de oficentros, que tal vez son importantes en Costa Rica, que muchos están, no sé, en fondos de inversión, este, todo lo que usted necesite, y ahorita lo vamos a especificar más. Entonces, un gran tema es el riesgo y después otro oficentros, pero no puedes entrarle a oficentros así. Tienes que decir tipos de construcciones, además, los oficentros son nuevos. sí, son nuevos. Ujú. Y Ujú. hay varias clases, hay A más, hay A, hay B, este, Bueno, ahí ya. está. Ya estás hablando de eso. Historia. Podrías decir que en las construcciones o para arriba, qué sé yo, em, que a partir de cuándo, o la lucha por tener el edificio más alto y toda esa cosa, ¿verdad? Puedes Exacto, hablar un poco de historia. Bueno, exacto. entonces la idea es que usted vaya argumentando y presentando lo que vas encontrando. Vas organizando las notas que vas sacando, ¿verdad? Tienes que hacer un plan y bueno, esto es para hacer artículos y esto es para hacer tesis. En el caso de ustedes es para hacer tesis. Entonces, bueno, ya tienen el tema general, ¿verdad? Y comienzan a desarrollar el tema general. Ya hablamos sobre las fuentes primarias y las secundarias. Em, Se pueden considerar estudios empíricos no publicados, pero tienes que ponerle en prensa o no publicado, ¿verdad? En las referencias. Em, Escriba un borrador, es importante, déjelo ahí y a los 2 días lo vuelve a leer. Pásele el Word, por favor,
Pasen a todas las tareas que me manden, pásenle el Word. Y traten de hacer cuando van a revisando estos artículos o traten de poner el título, hagan un resumen chiquitito de qué se trata, vean qué les interesó, si los métodos, los resultados o la discusión o la teoría que mencionan, así se dan cuenta quiénes son los gurús, a quién, qué literatura usó él, para que tengan menos de 5 años, traten de usar cosas que tengan menos de 5 años, a menos que sean clásicos, ¿verdad? Como la filosofía, que ni modo. Entonces, bueno, ya hablamos de esto, que lo primero está en simposios, charlas, congresos y después va a seguir lo que son artículos en revistas indexadas. ¿Saben lo que es eso, verdad? Que es indexadas, ¿no? Indexadas es que están reconocidas por las normas internacionales y además cuentan con el reconocimiento de publicaciones bajo ciertas normas. Entonces, por ejemplo, hay varios índices, pero entonces siempre dice arribita si está indexado. Usted se puede meter a bases de datos. En la UNED hay unas muy buenas bases de datos. Traten de acercarse a la biblioteca o meterse a la web y ahí viene cómo ustedes pueden accesar las bases de datos y cómo hacer la búsqueda. Entonces, revistas indexadas no es la revista Vanidades, por ejemplo, no es la revista de reporte agropecuario de qué sé yo, ¿verdad? Sino son revistas que cuentan con un comité editorial y que son revisadas por pares y que son eh, bien revisadas. Em, ya esto lo hablamos. Traten de Sí. buscar datos estadísticos. Sí, perdón. Pues ahora sí, es que a eso iba, digamos, a veces cuando uno analiza condiciones de mercado, precios de mercado o información de cuántos metros cuadrados se vendieron o se procesaron, hay empresas que generan esa información y la están haciendo, no sé, cada trimestre, sacan un paper pequeño en donde ponen la absorción del mercado, digamos, de los oficentros o de la industria o las tendencias. No necesariamente es un artículo serio, pero es información Ujú. estadística, que varias empresas lo hacen, empresas que Empírica. están aquí en varios países, ¿verdad? Y es empírica. Es Es de la empírica que que. ellos recopilan, digamos, ellos tienen un Ajá. equipo investigador que recopila, empiezan a llamar, llaman a todas las oficinas, entonces mira cuántos metros cuadrados tenés disponibles, ya los alquilaste, ¿cuántos estás alquilando? Y así se Pero es van como, barriendo. como encuestas o sondeos, entonces. Son como sondeos o encuestas que hacen estas empresas y las Bueno, entonces publican. es información empírica, pero es válida. Si sabes quién lo hizo o qué empresa lo hizo, ¿verdad? Ujú. Y sí, se puede reportar. Ok, ok, perfecto. Gracias. Em, Bueno, es muy importante si es información, si son investigaciones cuantitativas, pero aquí nadie va por lo experimental. Entonces, ¿qué metodología usó? ¿Qué procedimientos? Bueno, los métodos sí, porque ustedes para evaluar hay diferentes métodos de maquinaria, de edificios, etcétera, ¿verdad? Cómo contactaron a los participantes, quiénes fueron los participantes, para que ustedes vayan entrando en eso. Si hay muestra y población, qué nivel de significancia usaron para poder estar dentro de los parámetros, ¿verdad? Si va a ser una encuesta, ojalá que sea más de 30 personas, no menos. Yo sé que se las estoy poniendo para arriba, pero qué difícil en el caso de ustedes. ¿Cuánto les piden ustedes para Digamos, estar? profesora, nosotros usamos mucho la estadística y hacemos, calculamos promedios y desviaciones en nuestro diario que hacer. Entonces, Ujú, por ejemplo, para determinar el valor de un terreno urbano, un terreno sencillo, sin mucha complicación, que estén vendiendo en una urbanización, con tres comparables que busquemos, que sean realmente comparables al que estamos analizando, es suficiente, digamos, o podría ser suficiente. Si no es suficiente eso,
hay que ampliar la cantidad, ¿verdad? Y empezar. No menos a 10 o algo así. Ujú. Exacto, y puede ser, no sé, 200, y entonces se hace una regresión o cosas de ese tipo. Pero lo usual, cuando hay mercado activo, pues por lo general no es Sí tan se puede. difícil. Sí, sí, exactamente. Sí, Bueno, así si son es. tan poquitos, entonces ustedes tendrían que justificarlo con algún otro avalúo hecho. Justificarlo, porque en el marco metodológico ustedes tienen que decir los criterios bajo los cuales ustedes escogieron esto y no de forma científica, ¿verdad? Exacto. Las normas internacionales a nosotros nos exigen que tenemos que analizar de una forma crítica cada comparable que usamos, porque tenemos Ujú, que demostrar que sea comparable. Si no, eso es como meter los datos en una licuadora y sale algo que nadie sabe, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer ese análisis por fuerza, ujú, obligatoriamente. ujú. A veces cuando uno hace una muestra muy grande, más bien se puede generar cierta dispersión y, Sí, es mejor analizar algunos menos datos que sean súper confiables que más datos que generen dispersión, ¿verdad? sí, Puede sí, pasar, sí. ¿verdad? Sí, sí, claro, yo lo vi en una tesis que presentaron unos compañeros anteriores, que era precisamente sobre eso, sí, cuánto era el número para poder calcular, porque sí se veía se observaba la dispersión. Bueno, y si fueran a investigaciones cualitativas, igual, quiénes eran los participantes, a quiénes consultaron, datos demográficos, esto a veces es muy importante en el caso de ustedes, y cómo utilizaron esos datos. Em, Esto es una forma, una fichita que yo les había presentado, ¿verdad? Construya tablas de la fecha, el tema, el propósito del estudio, dónde lo encontré. Y si quieren esto, después lo pasan a la bibliografía anotada, documentada, que es narrativo. Entonces, queda muy fácil. Yo siempre que hago mis trabajos lo hago de esta forma. Em, ¿Qué tipo de voz va a usar también a la forma de redactar? Pregúntese a quién tiene que convencer. Entonces son académicos, entonces usted va a hablar de una forma técnica y académica, em, para que usted tiene que dominar ese tema. Obviamente el primer borrador va a ser un primer borrador, traten de hacerlo, tírense, entre más yo les revise, mejor. Por eso esta tarea para que se tiren a redactar y obviamente se los voy a revisar y les voy a sugerir cosas, especialmente con APA también. Traten de buscar deficiencias de la evidencia, o sea, cosas que no han sido estudiadas. Eso justifica con mucho más fuerza su trabajo. Em, Obviamente, bueno, ya lo saben, tienen que empezar cada párrafo con una sangría que lo diferencie, siguiendo las tablas de las normas APA. ¿Cuánta cantidad de referencias? Entre 10 y 15 son buenas. Em, 10 y 15 páginas de un marco teórico para una tesis ya se siente como que es a espacio y medio, ¿verdad? Ya se siente como que sí. Y no es que ustedes van a contar la historia, como le dije, de los romanos y de los griegos, no, 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 simplemente de lo general a lo específico. Traten de buscar buenas referencias. Vea que hay mucha basura en internet y cosas que no están respaldadas, no se las van a aceptar en la tesis, ¿verdad? Entonces traten de entrar también a las bases de datos. Em, si van a usar, la verdad es que estamos en este tema y si van a usar inteligencia artificial, vea que a veces ella levita, ¿verdad? Y se vuelve loca o loco, no sé si es hombre o mujer, y a veces da referencias que no existen, entonces traten de comprobar eso. Por favor, no copien exactamente lo que, si tienen que usar ChatGPT o inteligencia artificial, no lo copien tal y cual, pónganlo en sus palabras, busquen esa referencia, a ver si existe. Tómenlo como un apoyo, como un asistente y no como el que va a hacer el trabajo, ¿verdad? Eh, Este es lo que traje este ejemplo, que es el tema de un muchacho
¿Alguien que me lea el título, por favor? Amalia, tal vez, vos que estás tan calladita ahí. Sí, el título dice Análisis de las denuncias interpuestas por el área de conservación OSA ante la Fiscalía de Protección OSA. Causas de desestimación, sobreseimiento y absolutoria de los imputados en etapa de juicio durante el periodo 2010-2012, OSA, Punta Arenas, Costa Rica. Y bueno, este es un título muy largo porque así tenía que ser. Ese pobre muchacho se fue a examinar como 206 expedientes, imagínense. Entonces, lo que sí quiero es resaltar aquí, bueno, desde ya el título, ¿qué voy a meter en mi marco teórico? O vayámonos a los objetivos específicos. Delitos ambientales. Todo este tema es delitos ambientales. Entonces voy a empezar de lo general a lo específico. Voy a empezar a hablar sobre delitos ambientales. La definición, los tipos, puedo hablar sobre otros países o puedo hablar sobre directamente Costa Rica. ¿Qué es desestimación? ¿Qué es sobreseimiento? ¿Y qué es absolutoria en una etapa de juicio? Eso va para mi marco teórico. Yo tengo que dominar esto. ¿Quién es la Fiscalía de Protección? ¿Y quién es el? Voy a tener que hablar sobre el Ministerio Público hasta caer en la Fiscalía de Protección. Pero esto sería como más abajo, ¿verdad? En lo contextual. Luego, denuncias interpuestas. ¿Qué quiere decir denuncias? Y no cualquiera. Entonces empiezo por denuncias y termino en denuncias ambientales. Voy a tener que hablar sobre la conservación de OSA. Voy a tener que hablar sobre qué es imputados, qué es etapa de juicio, qué es absolver, y luego qué sería una guía metodológica, qué es levantar información in situ. Me explico, yo cojo todos mis objetivos específicos y generales y las palabras grandotas, tengo que hablar de eso, tengo que informarme, conocer el tema para poder después hacer mi investigación. ¿Queda claro esto? Sí, sí, sí queda claro. Ahí podemos incluir también, por ejemplo, datos estadísticos, profesora, digamos, porque ahí dice cuáles son las causas por las cuales las denuncias interpuestas ante la fiscalía se desestiman. O sea, quiere decir que, no sé, ¿será que es un 20% de las causas las que se desestiman o un 50% las que se Eran un desestiman? montón, sí, por Ajá. una mala recolección in situ. Entonces, Bien. hacia eso iba, de cómo hacer un protocolo que junte toda la evidencia suficiente para que eso llegue a juicio. Ujú. Ok. Entonces, sí hay que, como les dije, cojan las palabras grandotas, así de simple. Yo hablo a veces como Paco y Lola, pero es que así es. Uno no, ¿para qué hablar sobre? Bueno, El marco entonces, teórico, una pregunta, el marco teórico entonces debe ir como en función, en el orden que tenemos los objetivos. De nuestro primer objetivo, empezar a hablar el marco teórico. no necesariamente de la palabra más grande, o sea, aquí está muy claro porque se empieza con delitos ambientales. Ese es un tema grande, grande, grande y va, ¿verdad? Para abajo. Eh, entonces, pero coja el general y busquen el general. Aquí están todos, casi los que mencioné abajo, que son imputados, que es una etapa de juicio, que son denuncias interpuestas, que son funcionarios del área de conservación de OSA, em, pero como los objetivos específicos son los pasos para llegar al general, tengo que revisar tanto el objetivo general como los específicos para ver las temáticas que están ahí que tengo que dominar. Y esa parte de dominar es haberlas estudiado y haberlas puesto en un marco teórico, redactadas con mis palabras o con citas, pero ya en el orden, pero es de lo general a lo específico y por temas.
abarco todo lo que son delitos ambientales, después que definición, casi siempre va así, definición de qué es un delito ambiental, tipos de delitos ambientales, historia o qué sé yo, etapas, hasta caer, si tengo que agarrar del mundo, hasta caer en Costa Rica y después específicamente en el Poder Judicial. Si estoy hablando de educación a distancia, lo primero que tengo que hablar es de educación en general para poder decir, hay educación, hay la educación se define como tal, ¿verdad? Y hay varios tipos. Hay educación presencial y educación a distancia. Y después definir cada una y ahí va. Ujú. Entonces, esto sería como un marco teórico de la misma tesis. Bueno, aquí está corrido porque al pasarlo me quedó corrido. Vea que viene una introducción, ¿verdad? De lo que se va a presentar y se mencionan los principales, no, esta es otra investigación. Y se mencionan los principales temas. Entonces, también pueden usar subtítulos para que no parezca un glosario. Pueden usar subtítulos que mezclen. Digamos, era tendencias en el uso de material multimedia en educación a distancia. Obviamente el tema principal es educación a distancia y el otro tema es material multimedia. Entonces yo tengo que comenzar a hablar y vea que comienzo con la palabra multimedia, tiene su origen, bla, 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 bla. Y cada oración, recuerden, van con una referencia. Aquí estoy poniendo varios, aquí hay un autor, aquí hay 3 autores. Esa es la forma de redactar. Aquí está, este sí es el capítulo del mismo tema de las denuncias. Este muchacho sí escribía bastante, entonces en este capítulo se presenta una serie de temas relacionados con el ambiente, la legislación ambiental, etcétera. Y obviamente viene el título ambiente, que es el nivel 2. Este es el nivel 1 de APA y este es el nivel 2. Y acordémonos que debajo de ambiente pueden haber subtítulos que van de él, entonces sería nivel 3, nivel 4, hasta así, hasta que se termine o lo que yo necesite. Pero esta es la forma y vean que la forma de redactar, de acuerdo con Amador, hay un punto aquí, ahí se terminó la referencia, entonces yo puedo poner el segundo autor o lo menciono al final. Entonces tenemos que respetar eso, ¿verdad? Bueno, aquí legislación ambiental de Costa Rica sería otro tema. Y aquí va con, este punto no va ahí. Esta es la forma de presentar una cita mayor de 40 palabras, ¿se acuerda que lo habíamos visto la vez pasada? Tiene introducción, tiene 2 puntos, es una ley, entonces obviamente va así. ¿Quién decreta la ley? El Poder Ejecutivo, el año y la página. Esta es como, ¿qué hora es? Vamos a ver. Tenemos tiempo. Entonces, acuérdense que los párrafos se construyen con oraciones, no muy largas. Yo no puedo hacer una oración que empiece aquí y termine aquí, pero sí puedo construirlo con varios párrafos. Va a tener una oración introductoria, después una complementaria. Ahí nos vamos a acordar de lo que nos decían en la escuela y en el colegio, ¿verdad? Entonces, una oración de tema principal, viene la oración secundaria y acuérdense que el tamaño del párrafo puede ser hasta de media página, pero siempre compuesta con varias oraciones. Esto no debería hablarlo, pero hay que hablarlo. También acuérdense que hay conectores del discurso. Entonces, para que no repitan y no usen muletillas, ¿verdad? Entonces pueden usar todos estos forritos. Antes de nada, en primer lugar, en segundo lugar, en último lugar, por un lado, por otro. O sea, usen este montón de palabras para que no sea reiterativo, acostúmbrense a usarlas. ¿Qué más? Estos son otros conectores, ¿verdad?
que son de contraposición, al contrario, por el contrario, etcétera. Otros conectores también, ahí son forrillos como para que ustedes vean en caso de que sean causa-efecto. Se usan diferentes, ¿verdad? La bibliografía anotada es lo que les hablaba de que se puede redactar así. Vamos a ver. Este es un ejemplo de una bibliografía anotada descriptiva. Siempre guardo la referencia porque esto es importantísimo, ¿verdad? Y luego ya escribo lo que me interesó de lo que leí. Entonces es más fácil guardarlo así. Si yo hago varios de estos, después sobre temáticamente, entonces pues junto todo temáticamente, le doy un orden de general específico y me quedo el marco teórico. Esta es una crítica, ¿verdad? Y yo creo que hasta aquí llegamos, chiquillos, porque ya todo esto se los di la vez pasada, ¿verdad? Lo de APA. Sí. Entonces, Sí, correcto, y hasta nos puso unos videos en Word. Bueno, sí, sí, un señor. mapa. Sí, sí. Ujú. Entonces, para que ustedes, eso es el marco teórico, que es la tarea que tienen que hacer. Y es una buena práctica. Yo considero que esa tarea es muy importante que la hagan. Casi siempre se las pongo a mis alumnos para ver cómo redactan y corregirles todo eso. Tal vez esta sí es importante que la hagan individual, porque sería como redactar en su forma, ¿verdad? Y que yo pueda revisarle y corregirle o sugerirles individualmente lo que están redactando. Entonces, yo creo que sí, esa podría ser individual, es lo mejor. Sí, sí, correcto. Sí. Ujú. Entonces, ¿dudas sobre todo esto? No, no, profesora, creo que está claro lo que es toda la Andrés, explicación. que sigas mejor. Bueno, yo voy a subir igualmente esta presentación. Si quieren ejemplos o si tienen dudas, me avisan. Y ahí les voy a subir más tips o forritos, que digo yo. Ujú. Falta Perfecto, una profesor. muchacha aquí, ¿verdad? No, no. Solo usted. Solo somos nosotros. Bendita eres, Amalia. Profe, Sí, Andrés. muchas gracias. Compañeros, ¿cómo están? Es que, bueno, y comentarles, es que tuve una cirugía en un ojo hace unos días. Entonces, tengo que guardar reposo y ahorita le comenté a la profe que iba a estar nada más escuchando. A mí me encanta escuchar. Yo a veces me pongo a hacer cosas, oficio o algo, o cocinando, y pongo este para aprender cosas. Sí, claro. Sí, sí. Hay una mujer, Diana Uribe, que habla sobre la historia. Ella es historiadora y entonces habla sobre países y culturas y la historia y es un vacilón. Ujú. Entonces, me encanta. Ujú. Bueno, Sí, acuérdense que estamos a la disposición ahora y después, ¿verdad? Muchos de ustedes después me consultan muchas cosas. ujú. Sí, Ujú. claro. Muchas gracias, Bueno, profesora. entonces tienen Profe, un recreíto ahí. Dígame. nada más, bueno, yo tal vez no he podido ver últimamente lo que ha cargado ya el sistema y nada más tengo la duda, ¿cuándo es esta tarea que usted mencionó ahorita? Ya te digo. Voy a Es para el abrir. 9, 9. El para el 9. 9. Para el 9, ok. ¿Para cuándo es? Para el 9. Sí, para el siguiente domingo. De mañana en 8. Híjole, entonces Ok. tienen que ponerle ya. Sí, claro. Hay una Bueno, pero siguiente yo les tarea dije que... de, Ajá, solo una consulta, hay una siguiente tarea de un artículo académico. Ese debe ser de una revista indexada también. sí, sí. Ay, eso es muy importante porque ahí en lugar de hacer la metodología ustedes van a ir a criticar. A veces se aprende mucho criticando, criticando y viendo lo que otros hicieron mal o lo que hicieron bien. Ok, súper bien. Ujú. Entonces esa es que ustedes agarren un artículo y lo desbaraten con lo que les pedí.
Ujú. Muy bien. Para atarlo en el sentido figurado, ¿verdad? Todos lo rompen y me lo mandan en un sobre. Sí, correcto. Una vez tuve un estudiante que era muy bélico y entonces era en administración. Y entonces vino a una clase de apoyo de yo. Y este libro con ese hueco en el centro, me se le pega un tiro. Porque ya me tiene harto. Mm. Entonces, para que no sea literal. No vamos a hacer, no somos tan bélicos nosotros, doña Rosita. Bueno, Mm. es hijo de un expresidente, ya podrán saber de quién era. Ujú. Bueno, muchachos, que pasen bien. Tienen un recreo ahí mientras que empieza la próxima. Muchas gracias, Hasta profesora. luego, que les vaya Hasta bien. luego. Muchas gracias, Gracias. profesora. Muchas gracias. Buen Hasta día. luego.